Seguimos con esta primera clase de la práctica 7, hablando de trabajo mecánico. Y hasta ahora presentamos la definición de trabajo mecánico. Me gustaría que tengan presente la definición en dos etapas. A nivel desplazamiento infinitesimal, el diferencial de trabajo que hace una fuerza al actuar sobre un cuerpo es este producto de escalar de la fuerza, cuánto va la fuerza como vector, por cuánto se mueve la partícula. Y a nivel historia completa, a nivel trayectoria completa, es simplemente la suma de lo que pasa en cada tramo. Esa suma se llama integral de línea y leemos que el trabajo que hace la fuerza F sobre la partícula en cuestión cuando recorre la curva C es la integral de línea sobre la curva C del producto escalar de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. O sea, la forma de leer esta fórmula es pensar lo que hay acá adentro y que lo estamos sumando. Lo que está acá adentro se puede dibujar a nivel infinitesimal o diferencial. Y la suma de diferenciales arma una integral que ustedes se darán maña para hacer en la práctica. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dejo las definiciones. Y vamos a considerar una partícula de masa m que se mueve sobre un plano inclinado. Y vamos a calcular el trabajo del peso y el trabajo de la normal y el trabajo de la fuerza de roce. Porque los trabajos se calculan para cada fuerza el trabajo que hace. Entonces, planteemos, está el piso horizontal, hay un plano inclinado y hay un cuerpo, un bloquecito de masa m que se lleva desde una altura... un poquito. Desde una altura H1 hasta una altura H2. O sea, el recorrido del cuerpo es desde acá hasta acá. Este en azul es el recorrido. Esta sería la situación A, esta sería la situación B y esta sería la trayectoria. La curva C, que hablamos en la definición, es una recta o segmento de recta desde A hasta B. Bueno, voy a poner segmento de recta y es el que está en el dibujo. Y voy a preguntarme por las distintas fuerzas que actúan. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿dónde? Uno tiene la situación inicial, la situación final, y yo los invito a pensar en todas las situaciones intermedias. Porque no me interesa solamente qué pasa acá y qué pasa allá, sino me interesa ir sumando sobre todo el camino. Entonces, yo cuando calculo trabajo me tiro ahí sin que me pregunten una situación intermedia. En la situación intermedia me pregunto qué fuerzas actúan. Y entonces me hago el diagrama de cuerpo libre y actúan el peso, que hace la tierra hacia abajo, la normal, que hace la superficie sobre el bloque, y digamos que mientras esto va para arriba hay una fuerza de roce cinética, así que se opone al desplazamiento, apunta así, y que no hay ninguna otra fuerza. Me cuentan que esto no tiene ninguna otra fuerza. O sea, esto eventualmente le dieron una velocidad hacia arriba, se fue frenando y no, me dicen desde acá hasta acá llegó, te lo aseguro. Así que vamos a estudiar ese tramo de subida. O sea, tengo fuerzas que no están haciéndolo subir. Las fuerzas más bien lo frenan, ¿no? Pero puede pasar. Le dimos un envión y bueno, se fue frenando. Supongamos que llega hasta la altura H2. Otro problema sería estudiar si llega o si se detiene antes. Pero supongamos que llega. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el trabajo? Vamos a poner azul. El trabajo que hace la fuerza peso más grande. Trabajo W, que hace la fuerza peso a lo largo de esta, sobre la cajita, a lo largo de esta curva. Y para eso, bueno, me dibujo la fuerza
Digo, después voy a ir, no pongo todo junto, voy a tratar de ir usando el mismo dibujito. Pongo la fuerza, que es el peso, porque empecé por esta, después voy a hacer las otras dos. Pongo el diferencial de R, que es el desplazamiento, y me digo, me acuerdo, que tengo que calcular la suma. Pongo integral, pero no le tengan miedo, tengo que calcular la suma sobre la curva de el producto de fuerza por diferencial de R. Lo bueno de esta fuerza peso es que no depende de la posición, no la tengo que ir cambiando. Así que acá tenemos el peso, que ni le pongo variable entonces porque justo en este caso es constante, escalar diferencial de R. Y lo puedo calcular en componentes o con módulo y ángulo. En componentes o con módulo y ángulo. Me gustaría hacerlo, voy a hacer una de las dos formas, lo voy a hacer con módulo y ángulo. Entonces, antes de hacer la integral, o sea, si quieren lo anotan ahí, pero a mí me gusta así. Antes de hacer la integral me pregunto afuera, me pregunto así afuera, ¿cómo trabajo con el integrando? P escalar diferencial de R. Y bueno, veo en el dibujo. ¿Qué veo? Voy a hacer en azul para no mezclarme los colores. ¿Qué veo? Quiero escribir el módulo del peso, o sea, lo quiero hacer con módulo y ángulo. Así va el módulo del peso por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, vector peso y desplazamiento, que dibujado está acá. Este es el ángulo phi que les decía. Si tengo, por ejemplo, que el ángulo del plano inclinado es de 30 grados, ¿cuánto mide este ángulo phi? Bueno, lo podría descomponer. Como que desde la vertical, acá hasta la horizontal tengo 90 grados y 30 más. Este phi vale 120 grados. Por el dibujo. Y tengo que pensar también que esto no es en un solo momento, me interesa todo el recorrido. Pero si voy en distintos lugares, se mantiene todo igual. O sea, el peso sigue siendo el peso, apunta igual, mismo módulo, m por g. El ángulo se mantiene igual. Si esto fuera curvo, ojo, pero si es derechito, se mantiene siempre igual el ángulo. Y el diferencial de R en módulo es la distancia recorrida. Distancia, centímetro, milímetro. Entonces, esto es módulo del peso m por g, masa por gravedad. Coseno de 120 grados, porque ya lo vi en el dibujo, pero se llamaba phi, le cambié de nombre. Coseno de 120 grados por el módulo diferencial de R. Y el módulo diferencial de R es esta distancia. Distancia recorrida en la dirección del camino. Entonces, ¿cómo me voy a organizar para recorrer esta distancia? Y bueno, me pongo un eje auxiliar que vaya desde acá hasta acá. A ese eje, si quiero, lo llamo X, si quiero, lo llamo R, L, lo que sea. Me gusta llamarlo L, porque son longitudes. Y el diferencial de R lo veo con diferencial de L. O sea, el módulo de diferencial de R es cuánto mide el desplazamiento. En ese eje lo llamo diferencial de L. Y cuando haga la suma, el diferencial de L tiene que ir desde acá hasta allá. Si acá lo llamo 0 y allá me fijaré cuánto es. Y si me dan las dos alturas, y puedo hacer la geometría, ¿no? O sea, lo hago en dibujito. Hago este camino y cuánto subo es h2 menos h1. Digo, si pasé de 1 metro a 5 metros, habré subido 4. Tengo este cateto y tengo el ángulo. Entonces puedo sacar la hipotenusa. La longitud L del camino, si voy desde A hasta B, vamos a llamarlo L mayúscula. ¿Cuánto es L mayúscula? Y hago el triangulito y resulta que yo sé que L por seno de 120 grados, no, perdón, este de 30, por seno de 30, en este triángulo rectángulo. Hipotenusa por seno del ángulo es el cateto opuesto. Eso sería h2 menos h1. Así que la longitud L que tengo que recorrer, y bueno, es h2 menos h1, que eran datos, me decían voy de tantos metros de altura, dividido el seno del ángulo, que es dato. Y bueno, tuve que resolver un problema de triángulo rectángulo para averiguar la distancia recorrida.
Pero sobre ese eje auxiliar que puse para acompañar el camino, voy desde 0 hasta este valor. No sé si le sale de una, pero lo que estoy haciendo es pura geometría. Estoy pensando. Bueno, uno es como es el integrando. Y al pensar en sumarlo, tengo que ir desde acá hasta allá. Y si es un segmento de recta, pero desde acá hasta allá uso un eje. No sé, es lo más sencillo que se me puede ocurrir. Entonces, tengo que ir sobre este eje desde 0 hasta L mayúscula, que lo calculé así auxiliar. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? Sí, perdón. Después de mg por coseno, ¿qué dice entre paréntesis? Coseno de 120 grados. ¿Sí? ¿Acá? Lo voy a escribir con mejor letra. No, por favor. O sea, puse el módulo del peso, mg. El coseno lo puse acá y el diferencial de r en módulo lo llamé diferencial de L. ¿Por qué diferencial de L? Porque yo inventé un eje L para recorrer la curva. Ya que es una recta, la recorro con un eje. Si quieren la llaman X, ¿no? Y ponen diferencial de X. Por ahí. ¿Hacemos? Llamamos X a este eje. Un recorrido infinitesimal es un diferencial de X. Y entonces a este lo llamo diferencial de X. Y lo importante que hacía acá es de cuánto a cuánto va X. Y eso es la longitud del camino. Y tuve que hacer un poco de trigonometría porque era un triángulo. La cuestión es que el trabajo que estoy calculando es igual, vamos a ver por acá abajo. Y bueno, la suma de estas cosas que puse acá es la suma sobre todo el camino de m por g por coseno de 120 grados por diferencial de x. ¿Y todo el camino qué significa? Y para la variable x anda desde 0 hasta L. O sea, me hice una construcción geométrica para poner en una variable, que es el x de este eje que inventé, desde dónde arranco y dónde termino. Eso es básicamente parametrizar la curva. Recorrer la curva es recorrer valores de x en este eje. Desde 0 hasta tanto. Entonces, desde 0 hasta L lo llamé. Y la integral que tengo que hacer entonces es sobre el eje x desde 0 hasta L. O sea, la integral de línea se convirtió en una integral parecida a las que ya queremos que estén acostumbrados a ver en esta materia. O sea, una integral de análisis 1, digamos. Ahora, ¿cómo se hace esta integral? Y bueno, teníamos unas pocas recetas. Todo lo que es constante sale afuera de la integral. La masa es constante, la gravedad siempre el mismo número. 120 grados se mantiene. Es importante que esto al ser recto, siempre la inclinación de esos vectores es la misma. Entonces todo eso sale afuera. Y quedamos con la integral del diferencial de x. Entonces esto es m afuera, g afuera, coseno de 120 grados afuera, por, voy a borrar acá, la integral desde 0 hasta L de los diferenciales de x. Que vaya un dibujito acá. Si voy desde 0 hasta L en un eje x, y lo que hago es sumar los diferenciales de x, esta suma significa un cachito más un cachito más un cachito más un cachito hasta llegar acá. ¿Cuánto da esa suma? Voy sumando de a milímetros y recorro cierta distancia. Cuando termine de sumarlo... R. ¿Perdón? El vector posición R. No vector, porque este x ya es un número que vive sobre este eje. O sea, cuando puse módulo del diferencial de R, esto es importante, módulo del diferencial de R, ya no tengo que pensar en vector, ya tengo que pensar en módulo, en distancia. El diferencial de R es un desplazamiento, el módulo es una distancia. Este diferencial de X está midiendo distancias. De a milímetros. Ponele, porque es chiquitito. Entonces cuando, es parecido a lo que dijiste, pero cuando sumo distancias obtengo una distancia. Sumo distancias chiquititas, obtengo la distancia completa. Y la distancia completa sobre este eje es L, la longitud del camino. Cuando hicimos módulo por coseno del ángulo, ya las flechitas ya estaban en el dibujo. Ahora estoy pensando en sus módulos. Por eso no voy a decir posición, te digo distancia. ¿Sí?
Y ahí tenemos que estar, ahí convergemos. Entonces, esta integral da la distancia recorrida. Esto termina siendo m por g, por coseno del ángulo que está allá en el dibujito, 120 grados, por L. Módulo de la fuerza, mg. Distancia recorrida L, coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Digo esto pensando en sumar cosas que veo, digo, visualmente. Ahora, si no le sale visualmente, se puede integrar, como decimos algunas recetas. Hay que hacer la primitiva, la integral de diferencial de x como la integral de 1 por diferencial de x. Y esto da x, porque la derivada de x da 1. ¿Se acuerdan? E integrar entre 0 y L era hacer esto con la regla de Barrow, entre 0 y L. Que quería decir poner x igual a L menos x igual a 0. O sea que terminando L. Cortito acá. Esta integral es una integral de 1. Y si van a la tabla de integrales, la integral de 1 es x y usan la regla de Barrow y evalúan x al final menos x al principio y les da la longitud del camino. O sea, hecho geométricamente como que sumamos pedacitos de recorrido y nos dio el recorrido completo, o sea, sumamos distancias y nos da la distancia recorrida, o hecho vía tabla de integrales, nos da esto. Que tiene las unidades correctas, porque m por g son newton, peso newton, L son metros, y newton por metro da joule. Y el signo lo da el coseno del ángulo. Si tenían módulos y módulos de coseno del ángulo, el único que puede tener signo es el coseno del ángulo. Y el coseno de 120 grados, que está en el segundo cuadrante, es negativo. El trabajo que hace el peso sobre el cuerpo mientras el cuerpo sube por la rampa es negativo. Y eso no quiero dejar de señalarlo, porque si me siguieron o si rebobinan, era de esperar. Porque la fuerza peso en una subida tira a favor o en contra del movimiento. A favor o en contra de la subida. En contra sería. En contra, ¿no? Es una palabra coloquial que uso, pero sirve para el golpe de vista. Tira en contra. En contra quiere decir que alguien dice a favor, Violeta. ¿Qué estamos? No es que no se entienda seguro, es que todavía no encontré las palabras para comunicarme. Desplazamiento en subida. Fuerza-peso hacia abajo. Técnicamente es esto lo que quiero decir. Si hago la proyección de esta fuerza sobre el eje del movimiento, sobre el eje tangencial, sería en general, me cae la proyección en contra de la velocidad. O sea, mientras sube, la proyección está para abajo. A eso llamo en contra. ¿Sí? Bien, que si no hablamos de proyecciones, lo puedo decir en términos del ángulo. Mirá, si el ángulo fuera agudo, estaríamos tirando para adelante. Si el ángulo es obtuso, de más de 90, estamos tirando para atrás. Por eso, el ángulo entre 0 y 90, es que entre el desplazamiento y la fuerza, y tiende a ayudarte. 90 es justo atravesada, y más de 90, en contra. ¿Sí? ¿Se entiende el lenguaje? Porque más allá de que se pueda hacer técnicamente y muy bien, lo que esperamos de esta parte es que sea muy visual lo que están haciendo. Más que visual, que pase a ser intuitivo. Yo hago una cuenta y antes de hacer la cuenta me la veo venir. Yo miro este dibujo y con un poco de entrenamiento digo, mira, cuando esto sube, el peso le está tirando más bien en contra, así que el trabajo va a ser negativo. Ya lo sé antes de hacerlo. Si cuando hacen la cuenta no les da negativo, y revísenla, ¿sí? Hay mucho en este tema de golpe de vista bien entrenado, que dice, me doy cuenta un poco lo que va a dar. Después lo pongo con precisión, con números, pero ya sé, por ejemplo, si es positivo o si es negativo. Y cuando lo calculo tengo la chance de revisar si voy bien. Por eso es re importante ir como generando la intuición de lo que estamos calculando. Entonces, hay una parte de hacer la integral, que se habrán asustado, tranquilo, va a haber más integrales, pero ¿qué tipo de integral fue? Y fue armar la suma diciendo voy desde acá hasta acá, y para ir desde acá hasta acá uso un eje X. Cualquier movimiento recto voy a hacer eso.
Y la variable x es donde la tengo que llevar, desde el principio hasta el final. Y desde 0 hasta tanto. Y este trabajito de trigonometría fue para pasar los datos en limpio nada más. Si me dicen son 30 grados y subí 5 metros, y yo me tengo que dar cuenta cuánto recorrí en el plano. Problema del costadito. Cuando me di cuenta de cuánto recorrí en el plano, lo que me quedó fue módulo de la fuerza por ángulo, por coseno del ángulo, por desplazamiento, y como todas las constantes se fueron afuera, fíjense ¿qué quedó? Módulo de la fuerza, mg, por coseno del ángulo, por la distancia recorrida. Entonces por ahí hay libros de secundario que le dicen, el trabajo se calcula así: fuerza por distancia por coseno, por distancia recorrida por coseno del ángulo que forman. Y bueno, están refiriéndose a esto, que sale de la expresión general de hacer la integral. Si la integral es fácil, van quedando cosas así. Van saliendo las constantes afuera por la distancia recorrida. Si la integral es más elaborada, habrá que remangarse y hacerla. Bien, espero que hasta ahí sirva. Y entonces tenemos el resultado de que el trabajo del peso nos dio como resultado, vamos a dejar por acá escrito, m por g por coseno de 120 grados por L. Donde L ya está allá en el dibujito. Tipo módulo de la fuerza por módulo de distancia recorrida, la pongo acá adelante, por coseno de 120 grados. Ahí está. Y los invito a hacer lo mismo con otras fuerzas. O sea, sobre la partícula esta habría 3 fuerzas. El trabajo del peso ya lo calculamos. Calculemos ahora el trabajo de la normal. ¿Qué trabajo hace la fuerza normal sobre este bloquecito cuando el bloque recorre el camino C? Y bueno, la definición es la misma. Integral sobre el camino de la fuerza, que en este caso es la normal, por diferencial de R, producto escalar. Y la normal, bueno, mejor me limpio el dibujo y dibujemos nada más que la normal. Este era el punto A inicial, este era el punto B final. Y la normal, ya sabemos, es perpendicular a la superficie. Así se construye. Y si es perpendicular a la superficie, es perpendicular a la trayectoria, al desplazamiento. Entonces, y aparte de la normal, bueno, ya hicieron problemas de dinámica y sabrán, ya tienen resuelto que vale siempre lo mismo. O sea, a pesar de que la partícula se va frenando, la normal sigue valiendo lo mismo. Y la fuerza de roce va a valer mu por la normal, mu cinético por la normal, y también va a ser como constante a lo largo del recorrido. Así que siguen siendo fuerzas constantes que van a salir afuera. Como les decía recién, antes de preocuparme por la suma, me preocupo por lo que está acá adentro. Y me preocupo por el producto escalar de la normal por diferencial de R. Voy a poner un rojo de vuelta. Y esto, si lo hacemos con módulo y ángulo, será el módulo de la normal por el módulo de desplazamiento, o sea el diferencial de X que le dibujé allá, por el coseno del ángulo que forman. ¿Y qué ángulo forman? El desplazamiento, o sea la dirección del movimiento y la fuerza que estoy mirando. Los espero un cachito. ¿De 90? 90, perfecto, salió el dibujo. Ahora viene, ¿y el coseno de 90 cuánto vale? Me voy a lo que me acuerdo de trigonometría, y el coseno de 90 vale 0. Re importante en estos temas. El coseno, bueno, siempre hay cosenos, y el coseno de 90 vale 0. Así que toda esta cuenta, no importa lo que haya, da 0. Pedacito por pedacito, todas las contribuciones de diferencial de trabajo van dando 0. Y si la sumo de una punta hasta otra, ¿qué voy a obtener si sumo ceros? Ni espero que me lo digan. Va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, sacamos del ejemplo. Ah, mirá lo que pasó, qué interesante. Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo que hace es 0, nulo. Solemos decir, no hace trabajo. Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no hace trabajo. Que es una forma de decir, el trabajo cuando lo calcule me va a dar 0, como que no hace. ¿Sí? Entonces es una regla práctica
ya no tiene ningún... Digo, está como muy transparente, ¿no? Si desde el principio lo que había que hacer un producto escalar, cuando son perpendiculares, me da 0 y me quedo re tranquilo, ese salió fácil. ¿Sí? Y por otro lado, vamos hasta ahí. Y digo, es re importante de pescarlo para ahorrarse trabajo. A ver si se pasan toda una tarde trabajando para calcular algo que si se avivó andaba a 0 y ya estaba. Entonces, hay que verlo bien al principio. Y por último, el trabajo de la normal. No, el trabajo normal ya lo hice. Lo hicimos. El trabajo de la fuerza de roce sobre la partícula al recorrer este camino C. Y entonces vamos de vuelta con el dibujito. Y lo importante ahora es pensar en la fuerza de roce, que apunta así, para atrás. Si la fibra me alcanza. Entonces, para empezar a mirar, ¿qué signo va a dar este trabajo? ¿Qué signo va a dar el trabajo de la fuerza de roce? ¿La fuerza está a favor o en contra? ¿Negativo? Va a dar negativo. ¿Va a dar negativo? Sí, muy bien. Está recontra en contra. La fuerza de roce es la más típica, que va en contra del desplazamiento. La cinética, ¿no? La fuerza de roce es cinética. Entonces esperamos un resultado negativo. Vamos a ver cómo lo construimos. Tengo que usar la definición. Bueno, es la que estoy usando siempre y no me quedó escrita. Es la integral de estas cosas. Es la integral sobre el camino de la fuerza que me interesa ahora, fuerza de roce, escalar, desplazamiento. Entonces me voy al costadito, como vengo haciendo, y digo, el producto escalar de la fuerza de roce por el desplazamiento infinitesimal será el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Donde miramos el dibujito y el coseno del ángulo es de 180 grados. Y entonces van a la tabla de trigonometría y el coseno de 180 grados, ¿cuánto valía? Menos 1, creo. Menos 1. ¿Sí? El coseno de 0, cuando van paralelas, el coseno es 1. Perpendiculares, el coseno es 0. Opuestas así, el coseno es menos 1. Típico de la fuerza que va en contra del desplazamiento, que va con un menos 1. Y de ahí sale que es negativo. Buenísimo. Entonces esto es menos el módulo de la fuerza de roce, que si quieren lo escriben como mu cinético por la normal, y si quieren saber cuánto va la normal, y bueno, resuelven al costadito el problema de dinámica. Seguimos sabiendo todo lo anterior. O sea, si en algún momento necesito saber la fuerza de roce, y bueno, me planteo que estas cosas son la suma de esto es igual a fuerza. Bueno, la suma de fuerza es masa por aceleración. Por ahí no hago el problema entero, hago solamente este eje. Entonces, o hago solamente este eje, y como en este eje no hay aceleración, la normal es igual a la componente del peso proyectada, y con la normal saco la fuerza de roce, y toda esa elaboración, aguántensela que ya son temas vistos, ¿sí? O sea, espérense que en los problemas se combina el tema nuevo con cosas que tenían que sacar de antes. Entonces de pronto, mu por la normal en el modo de fuerza de roce, y la normal en este caso a mí me sale de memoria que era m por g por el coseno de 30 grados. Con memoria y con criterio, no vaya a ser que se acuerden de un resultado pero que no sirve. Eso era para este problema. Entonces, módulo de la fuerza de roce lo tengo. Coseno de 180 grados es menos 1, que lo puse delante. Y el diferencial de R módulo es el diferencial de X. En este eje que llama X. ¿Sí? Llamo X a ese eje para que el desplazamiento sea directamente el segmento recorrido. Y entonces, esta cuenta que estoy haciendo da la integral de esto. Que sale el menos afuera, sale el mu cinético afuera, sale la normal afuera, y termino sumando los diferenciales de X. O haciendo la integral de diferencial de X. Que entre 0 y L da 1. Da el L. Entonces, se me acabó el lugar para hacerlo prolijito, pero esto ya lo hice. Sigamos acá. Esto es igual a la integral que hay que hacer sobre todo el camino, desde 0 hasta L,
de menos, bueno, yo voy sacando afuera lo que sale afuera, menos mu cinético por la normal por el diferencial de x. Y la integral del diferencial de x es la que hicimos hace un rato, da L. Esto da menos mu cinético por la normal por L. Que si lo miramos con cariño, ¿qué es? Es el módulo de la fuerza por la distancia recorrida por un signo menos que viene del coseno de 180 grados. O sea, de vuelta, este tipo de problema con fuerza constante y camino recto me lleva a que el trabajo es módulo de la fuerza por distancia recorrida por coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Bien, y el trabajo dio negativo, como era de esperar por una fuerza que está en contra. Entonces, todas las fuerzas del diagrama de cuerpo libre, una por una, a cada una se le puede calcular el trabajo. Tenemos el trabajo del peso, el trabajo normal, el trabajo de la fuerza de roce. Esto que hice en un plano inclinado es del orden de dificultad de la práctica. La mayoría de los problemas tienen tramos rectos. Si fuera un tramo de circunferencia, levanten la mano y pidan ayuda. ¿Ok? No lo hago hoy todavía, pero podemos hacer ejemplo porque tenemos movimientos en circunferencia, en parábola. El formalismo sirve para todo. Si uno separa la cosa diferencial y después se da maña para sumarla, haciendo la integral, le va a salir. La maña para hacer la integral, no se desesperen. Con estos ejemplos ya podrían trabajar, con otros ejemplos, pidan ayuda. ¿Estamos hasta ahí? Voy borrando. Porque si nos familiarizamos con la idea de que el trabajo es una cosa, que es una magnitud que se definió y se puede calcular, vamos a ver para qué se usa. ¿Cuál es el resultado central de para qué se usa esta construcción? ¿Para qué se usa? Quiero decir, ¿para qué resulta útil? ¿En qué problemas va a resultar práctico? ¿Qué información nos da? Y el título de esto es Teorema de trabajo mecánico y energía cinética. Trabajo mecánico, lo que vimos recién, está presentado. Si se tiene que acostumbrar a calcularlo y tomarle la mano, habrá tiempo, pero en principio saben que está presentado. Es la cuenta que se hace con la fuerza y el desplazamiento. Y energía mecánica va a aparecer ahora. Pero energía cinética va a aparecer ahora. Vamos a demostrar un teorema. Es un teorema. Quiere decir, partimos de bases sólidas, hacemos una buena cuenta y sacamos un resultado válido. ¿Cuáles son las bases sólidas? La segunda ley de Newton. Ni más ni menos. Entonces, estamos haciendo la elaboración de la segunda ley de Newton con estos conceptos nuevos. Para hablar de la segunda ley de Newton vamos a hacernos un dibujito. Estoy hablando de que tengo un cuerpo de masa m sobre el cual actúan varias fuerzas. Pongamos dos para no hacer mucho lío. F1, F2. Ya hicieron muchos problemas de dinámica, así que se imaginan ejemplos de esto, como el de recién y cualquier otro. Insisto en que miramos el movimiento de este objeto desde un sistema inercial, con sus ejes, y vamos a estudiar que este objeto recorre una trayectoria, una curva, que va a llamarse de vuelta, desde un punto A hasta un punto B. Y entonces, para él, cuando se va moviendo, hace sus diferenciales de R, y con los diferenciales de R y las fuerzas, cada fuerza va haciendo trabajo, y de ahí partimos. Bueno, de acá, del dibujo, que se pasaba en limpio, que hay fuerzas y que hay masa. Uno sabe que la suma de fuerzas, en este caso 2, 3, las que haya, es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Y en lugar de aceleración, permítanme ya poner derivada de la velocidad respecto del tiempo. O derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Sí? Me va a gustar así. Lo que vamos a hacer con esta igualdad, que es la segunda ley y que está perfecta. O sea,
A esa le creemos, es el punto sólido para empezar. Bueno, vamos a multiplicar ambos miembros por un diferencial de R en un dado pedacito de la trayectoria. Quiero decir, permiso, achico acá para hacerme lugar. Pienso que en un determinado momento o lugar de la trayectoria esto avanza un poquito, pongo el diferencial de R. Lo mismo, las mismas fichas con las que jugamos recién. Y digo, a toda esta suma le hago el producto escalar por diferencial de R. Permiso. Esto era masa por derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y eso estaba bien. Me hice lugar nomás. Entonces lo multiplico por diferencial de R en ambos lados, ¿no? ¿Vale? Así que esas cosas siguen siendo iguales. Y si trabajo el lado izquierdo, me voy a encontrar con... Bueno, si elaboro, déjame decir, el lado izquierdo, me encuentro con la definición de trabajo. Y si elaboro el lado derecho, veremos. Entonces, del lado izquierdo tengo... Voy a distribuir la suma. Acuérdense que este paréntesis es como poner 2, 3 términos multiplicado por una cosa afuera. Si distribuyo, está cada término por el diferencial de R. Entonces, eso se escribe como que tengo la suma de términos que ya son fuerza escalar diferencial de R. Lo voy a poner en rojo. Los ayuda a mirar esto. Acá hay como muchas fuerzas por un diferencial de R. Y cuando ya está distribuido, son muchos términos donde cada uno es fuerza por diferencial de R. La diferencia de paréntesis es como que ya distribuí. Cada término lo conozco. ¿Cada término qué es? Voy a encadenar los iguales, ¿no? Pero cada término es, bueno, la suma sobre todos los términos de los diferenciales de trabajo. Esto que está acá es el diferencial de trabajo de la fuerza iésima. O sea, estará el diferencial de trabajo del peso, más el diferencial de trabajo normal, más el diferencial de trabajo de la fuerza de roce, más todo lo que haya. Pero uno por uno ya sabemos qué son. Y de este lado, ¿qué tenemos? Del lado derecho. Y hay varias maneras de organizarse con esta cuenta. Yo mejor la voy a hacer al costadito, para no hacer mucho bochinche ahí. Vamos a estudiarla. Dejamos un signo de pregunta por acá. Y estudiar. Que si tenemos masa multiplicado por derivada de la velocidad respecto del tiempo, producto escalar con el diferencial de R, resulta que ese diferencial de R es un desplazamiento que llevó un tiempo. O sea, un diferencial de R va con un diferencial de t, ¿no? O sea, para desplazarse es un diferencial de t. ¿Y el diferencial de R cómo se puede escribir? Bueno, en cinemática sabemos que el diferencial de R era la velocidad por el diferencial de tiempo. Desplazamiento es velocidad por tiempo. Dirección del desplazamiento, dirección de la velocidad. Sentido también. ¿Y cuántos milímetros me desplazo? Y tantos milímetros por segundo por tantos segundos. Digo, para decirlo intuitivamente. Esta era la forma, y esta se la puede recordar mirándola. Tipo que desplazamiento es velocidad por tiempo. Y en cualquier movimiento, a escala infinitesimal vale. Para el movimiento completo no es cierto que la distancia es proporcional al tiempo. Si es acelerado sobre todo. Pero a nivel infinitesimal vale que el desplazamiento infinitesimal es velocidad por diferencial de tiempo. Entonces vamos a usarlo para escribir que esto es la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo por la velocidad por diferencial de tiempo. Y hice como una traducción. En lugar de pensar la distancia que recorrí, estoy usando el tiempo que tardó. Pero van de la mano, van juntos. Y miro este paréntesis, esta parte. Velocidad por derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y tiene pinta de... bueno, es una función, la velocidad depende del tiempo, es una función por la derivada de la misma función. Y eso me suena, si no le suena, lo escribimos, después lo pensamos, a derivada de la función al cuadrado. ¿Sí? Me suena. Entonces, como ese es un golpe de vista nomás, déjenme hacer por acá. Tipo, observemos, notemos, veamos. Notemos voy a poner.
que si uno hace la derivada respecto del tiempo de el producto escalar de la velocidad por sí misma, esto es lo que hizo algún genio que inventó el teorema, se dio cuenta de esto. Si hacemos la derivada de un producto, nos da la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Regla de derivada del producto. Que sirve para el producto de funciones de análisis 1 y sirve para el producto escalar, como ahora, y sirve para el producto vectorial, como hicimos la vez pasada. Sirve para todos los productos. Entonces, por lo menos todo lo que dije. Entonces, esto es la derivada de la velocidad respecto del tiempo por la velocidad sin derivar, más, porque deriva el primero, más el primero sin derivar, que sería la velocidad, producto escalar por la derivada del segundo, derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y estos dos términos son iguales. Tengo un producto escalar y el producto escalar es conmutativo. Si hago A por B o B por A me da lo mismo. Entonces resulta que B por derivada de B respecto del tiempo es lo mismo que derivada respecto del tiempo por B. Entonces como tengo dos iguales, bueno, déjenme que tacho uno y multiplico por 2. ¿Sí? Bien. Y este paquete que estaba en la fórmula que me interesa, el desarrollo que me interesa, es esto. Derivada de la velocidad respecto al tiempo por la velocidad. Es una cosa que aparece al hacer la derivada de B escalar B. Y entonces, despejamos que este paquete es la derivada de B escalar B respecto al tiempo dividido 2. Dividido 2. Lo que notamos acá es que se puede reemplazar. Bueno, la masa la dejo como estaba. Todo este paquete sería la derivada respecto del tiempo de B escalar B dividido 2, o sea, por un medio, y me quedaba por diferencial de tiempo. Ese es el truco matemático, donde apareció derivada de la velocidad respecto del tiempo, que era la aceleración. Por diferencial de R, fabricamos una derivada de velocidad respecto del tiempo por velocidad. Me colgó un diferencial de tiempo acá afuera. Y esto lo reconocemos como un medio de la derivada de B escalar B. Y B escalar B, el producto escalar de un vector por sí mismo, ¿qué es? Bueno, es el módulo de un vector por el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma, que como es el mismo vector es 0, y el coseno de 0 es 1, o sea, esto da el módulo de B al cuadrado. El producto escalar de un vector por sí mismo siempre da el módulo del vector al cuadrado. O sea que lo que tenemos acá es la derivada respecto del tiempo del módulo del vector al cuadrado. Y está piola porque ya no hablamos de vector velocidad, hablamos de módulo de la velocidad. La rapidez o celeridad que se dice en algunos libros. Entonces, ¿qué dice esta cuentita del costado? Que este lado derecho, que había dejado un signo de pregunta porque lo tenía que trabajar, y cambiámelo por esto. Cambiámelo por, bueno, un medio por m, voy a anotarlo así. Un medio por m, por la derivada respecto del tiempo de la velocidad al cuadrado, y ponemos b cuadrado porque b sin flechita, porque es módulo. O sea, b escalar b, como estaba, lo pongo como módulo de b al cuadrado, con la notación que hacemos siempre, directamente b cuadrado sin flechita, queriendo decir que esa b es el módulo, y se anota más cortito. Y llegué hasta acá por diferencial de tiempo. Entonces, fue una elaboración de esta expresión para traducirla a esta, con la derivada del producto y con el reconocimiento de que b escalar b es módulo de b cuadrado. Voy a dejarlo ahí de recuerdo todavía, ya voy a necesitar lugar, pero ¿qué me quedó? Bueno, que la suma de diferenciales de trabajo es la suma de, bueno, es un medio de la masa de la partícula por perdón, miré el reloj, por esto. Y esto es el diferencial de la velocidad al cuadrado. ¿Qué trampa le hice o qué truco le usé de acá a acá? La derivada es cuánto cambia la velocidad al cuadrado por unidad de tiempo.
Si la multiplico por un tiempo, me da cuánto cambia la velocidad al cuadrado. Insisto, derivada de la velocidad al cuadrado respecto al tiempo es cuánto cambia b cuadrado al pasar el tiempo. Multiplico por cuánto tiempo pasó y me da cuánto cambia b cuadrado. Eso es lo que llamo diferencial de b cuadrado. Es el cambio en el módulo de la velocidad al cuadrado. Si quieren lo dejan así, si quieren lo escriben así. La cuestión es que pude traducir esto que se armó de masa por aceleración a un medio de masa por cuánto cambia la velocidad al cuadrado. Y entonces, en la relación que vamos a trabajar, en lugar de aceleración, van a aparecer las velocidades al cuadrado. Y va a aparecer cuánto cambian. Ahora, desde este renglón, si hacemos la integral, ya termino con esto y queda la fórmula para recuadrar. Si hacemos la integral sobre toda la trayectoria, de este lado izquierdo lo que me queda es la suma sobre todas las fuerzas, y eran todas las fuerzas, y la integral de los diferenciales de trabajo es el trabajo de cada fuerza. Recién lo hicimos. Este diferencial de trabajo, así escrito, cuando lo integro sobre la curva, es lo que llamamos trabajo directamente. Trabajo de la fuerza yésima. Sobre la curva. Estos cartelitos que le pongo abajo son una forma de acordarse de qué fuerza hablo y de qué curva hablo. No es obligatorio ponerlo, pero siempre es obligatorio saber, cuando digo trabajo, es de qué fuerza, actuando sobre qué cuerpo y en qué recorrido. Bien, resulta que esto integrado es igual a, bueno, un medio por la masa, que son constantes, sale afuera de la integral. Y lo que acá tengo que hacer es la integral sobre la curva de cuánto va cambiando la velocidad al cuadrado. Y si sumo los cambios de cierta función, sobre todo en la historia, me da el cambio total de la función. Me da cuánto cambia b cuadrado. Cuánto cambia el módulo de la velocidad al cuadrado. Cuando dije voy a hacer la integral, yo podría haber escrito esta, bueno, o la escribo de vuelta o la uso ahí encima. Hacer la integral es tirarle el ganchito de suma, sacando la suma afuera, la sumatoria, y sacando las constantes afuera, me quedó así. Eso es lo que estoy diciendo. De este lado, estas integrales se llaman trabajo, tienen ese nombre y se aprenden a calcular, son las que hicimos como ejemplo. Y de este lado, la integral de los cambios de velocidad me da directamente, ya que está escrita allá arriba, pongo el resultado, me da la variación de la velocidad al cuadrado. Insisto, si la velocidad al cuadrado va cambiando un poquito y otro poquito, otro poquito, cuando sumo todos los cambios, obtengo el cambio total, que pongo delta. Y delta b cuadrado, acá, significa, bueno, la velocidad al cuadrado al final del recorrido, y va a ser el punto B, menos la velocidad al cuadrado al principio del recorrido. Eso es lo que estoy llamando cuánto cambia la velocidad al cuadrado. El cambio es la resta, como siempre. Sumo diferencias chiquititas, obtengo una diferencia global. Sumo cuánto va cambiando la velocidad al cuadrado, obtengo cuánto cambió la velocidad al cuadrado, que es esta resta. Entonces, la suma sobre I, le voy a poner un cartelito hasta ahí. Acuérdense que I eran las fuerzas que había sobre el cuerpo. Vamos a poner suma sobre todas las fuerzas, para que quede recuadrado acá o visto. Sobre todas las fuerzas. Sobre todas las fuerzas que actúan sobre la partícula que estamos estudiando. La suma sobre todas las fuerzas del trabajo de cada fuerza en el recorrido resulta ser igual a, bueno, voy a distribuir esto. Un medio de la masa del cuerpo por la velocidad al final al cuadrado menos un medio de la masa del cuerpo por la velocidad inicial al cuadrado. Puse un medio por m y esto que es una resta lo distribuí. Y esta es la forma que quería recuadrar para acordarse. Esto es lo que se llama, en un pizarrón más o menos, porque fue haciendo cosas y las borré. Si les sale la demostración, estamos listos para el final. Si se acuerdan de esto que recuadré, estamos listos para la práctica. Entonces, como teorema, resultado práctico, si uno mira desde un sistema inercial, como corresponde, un cuerpo, su movimiento y todas las fuerzas que actúan, tiene un resultado interesante. Los trabajos de
las fuerzas, una por una, pueden ser 0, positivo o negativo, uno por uno, sumados, resulta que dan igual que el cambio, la diferencia de esta cantidad. Un medio de masa por velocidad al cuadrado. Y como esta cantidad aparece en una fórmula tan prolijita, tiene nombre. Y esta cantidad se llama energía cinética del cuerpo. Esta cantidad. Entonces, esto lo miramos como energía cinética al final del recorrido y esto como energía cinética al principio del recorrido. Entonces nos quedó un recuadrito para decir dónde se llama energía cinética, vamos a poner E sub C. Algunos libros ponen K, de kinetic. Vamos a poner E sub C, energía cinética. Se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y es una cantidad instantánea, porque depende de la velocidad, que es instantánea. O sea, tiene sentido preguntarse por esto en un momento y por esto en otro momento. Por esta cantidad al principio, ¿cuánto vale? Por esta cantidad al final, ¿cuánto vale? Se llama energía cinética. Y esta fórmula entonces se puede escribir en un paso más como variación de energía cinética. La suma de los trabajos de todas las fuerzas es igual a variación o diferencia de energías cinéticas. Simplemente porque le pusimos nombre a esa expresión. Bueno, y con esto van derecho a la práctica. Y con esto en principio sale toda la práctica 7. Prometo, pero tenemos una clase más para usarlo, ejemplos y discutirlo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hice para simplificar los diferencial de t en la mitad del pizarrón? Bueno, si querés, para ser práctico, es como que lo simplifiqué. Y te quedó esto. Buena pregunta, hay quien lo cuenta así y sale. Pero es un poco sucio para el matemático. Entonces, como me preguntas, pregunta matemática, hacemos mejor. Es como que simplifiqué. Pero en general, si yo tengo una función, respuesta para Brian y para todos. Me afano otro pizarrón, lo pongo acá un cachito, porque es como otra cosa. Si uno tiene una función f de t, digamos, la función f de variable t, y mira un diferencial de tiempo de la variable, entonces va a encontrar que la función, que tiene una gráfica, varía un cachito. Bueno, a nivel lineal, a nivel infinitesimal, siempre el diferencial de una función es la derivada de la función respecto del tiempo, de la variable, porque es la que da la pendiente, multiplicada por el incremento de la variable. En el sentido de que esto es pendiente, y si uno multiplica la pendiente por cuánto avanzó en el horizontal, le da cuánto avanzó en el vertical. Entonces, en la aproximación lineal o diferencial, siempre que multiplico una derivada por un diferencial de la variable, me da el diferencial de la función. Brian, buena pregunta. Corro esto y decime si no hice lo mismo. La derivada de b cuadrado respecto del tiempo, por cuánto tiempo transcurrió, es el diferencial de b cuadrado. ¿Sí? Lo único raro es que en lugar de llamarse f se llama b cuadrado. Pero bueno, es una función conocida. Y lo lindo es que siendo b cuadrado, módulo cuadrado, es una función escalar. No son vectores, es una función escalar. Así que bueno, espero haber contestado la pregunta ahí. ¿Sí? Bueno, voy cortando la grabación y me queda un minuto más. Podemos seguir, pero vamos a cortar que el contenido se